Golondrina tijerita. Es una golondrina de unos 16 centímetros. Presenta una amplia distribución a nivel mundial. Gran parte de sus poblaciones migran en invierno hacia zonas tropicales y del hemisferio sur. Luego crían en el verano del hemisferio norte, salvo algunas excepciones donde se encuentran durante todo el año. Los adultos se pueden diferenciar de los juveniles por presentar garganta y frente rojiza, mientras que los juveniles presentan garganta y frente color crema. Habitan en áreas abiertas en donde se alimentan de insectos. Suelen anidar bajo puentes y posarse sobre cables. Es una golondrina de unos 15 centímetros, en la cual se observa al vuelo su forma de tijerita, como vemos en estas imágenes. Esta se distribuye por gran parte del planeta, con razas o subespecies en varios continentes. Por lo general se reproduce en el hemisferio norte y luego pasa su periodo de reposo en regiones tropicales y del hemisferio sur. Existe un caso particular con ciertas poblaciones que se reproducen en el sureste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Esto comenzó a darse a principios de los años 80, en Mar Chiquita, en Buenos Aires, y de allí se han ido expandiendo. Estas imágenes fueron tomadas en Mar Azul, en donde encontré pruebas de lo anterior, observando un nido activo de las mismas, realizado dentro de una edificación. El mismo lo realizan con barro y tiene forma de taza. Dorsalmente presenta un color azul brilloso. La frente y la garganta es castaño rojizo y el vientre es blanco acanelado. Se le encuentra en poblados y en áreas rurales. Esta ave suele nidificar entre edificaciones hechas por el hombre. Su alimentación consiste en insectos que caza al vuelo. Se trata de una de las 6 subespecies de la golondrina común, que tiene amplia distribución en gran parte del planeta. Esta subespecie se encuentra solamente en gran parte del continente americano. Esta se diferencia por sus partes inferiores más rojizas y su banda pectoral muy angosta, o como en este caso, incompleta. Se reproduce en América del Norte y pasa sus inviernos en Centro y Sudamérica, aunque desde el año 1980 esta comenzó a reproducirse en el centro de Argentina. Los ejemplares juveniles no presentan mancha rojiza en la frente, ni en el pecho ni la garganta. Golondrina doméstica. Esta golondrina mide unos 18 centímetros. El macho a la derecha con sus tonos azul brilloso, mientras que la hembra a la izquierda más opaca y parda. Se pueden confundir con la hembra de la golondrina purpúrea, la cual es muy similar. Se distribuye desde México hasta la provincia de Buenos Aires en Argentina. Habita en bosques, sabanas, pastizales, áreas rurales y poblados. Estas suelen nidificar en edificaciones creadas por el hombre y suelen realizar su nido en huecos. Se alimenta de insectos, los cuales caza al vuelo. Ventralmente son de color blanco y dorsalmente azul. En la garganta y el pecho presentan tonos grises.
Su vocalización la realizan de esta manera. Es también conocida como golondrina de campanario, martín pechigris, golondrina pechigris, golondrina acerada, golondrina pecho gris, avión pechigris, martín de pecho gris, golondrina azul grande o golondrina urbana. Es una especie de golondrina de unos 18 centímetros aproximadamente. Su distribución abarca gran parte de Centroamérica y Sudamérica, desde México hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Habitan en cercanías de ríos, costas marinas y ciudades. Se pueden hallar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tanto machos como hembras son similares en aspecto. El dorso es negruzco y azul brilloso. El vientre es blanco, siendo más agrisado en la garganta y el pecho. Suele anidar en huecos, incluso en edificaciones. Por esta razón se puede hallar en ciudades. Estas aves se alimentan de insectos voladores. Estas migran más al norte durante el otoño y vuelven para criar durante primavera y verano. Golondrina parda. Es una golondrina de unos 16 centímetros que se diferencia de la golondrina zapadora por ser más grande. Además, su pico es más grande y curvado hacia abajo. Ventralmente de color blanquecino, con collar y centro del pecho de color pardo. Dorsalmente de color parda, con cabeza grande y patas cortas. Se la observa en áreas rurales, sabanas y cercanas al agua. Se distribuye por Sudamérica desde Colombia hasta Argentina, presente también en el norte de Chile, más ausente en la Patagonia, los Andes y la cuenca del Amazonas. Nidifica en huecos, preferentemente en nidos de hornero. Se alimenta de insectos. Es también conocida como golondrina sabanera, martín de los ríos, martín pechipardo, golondrina pecho café, martín pecho pardo, golondrina parda grande o golondrina de río. Es una golondrina de unos 18 centímetros. Presenta un tamaño mucho mayor que otras especies muy similares en su mismo rango de distribución. Se distribuye por gran parte de América del Sur, hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Machos y hembras son similares en aspecto. Gran parte del dorso es pardo grisáceo. La parte ventral es blanca, excepto el pecho y una franja transversal que cruza el vientre. Habita en cercanías de ríos, arroyos y lagunas. Esta ave se alimenta de insectos voladores. Anida en huecos en barrancos o nidos abandonados de hornero. Se la suele ver en parejas o formando bandadas. Es una golondrina grande, midiendo unos 18 centímetros. Se encuentra en gran parte de Sudamérica durante todo el año. Algunas poblaciones pasan el invierno en la cuenca del Amazonas. Golondrina ceja blanca.
Es una golondrina de unos 13 centímetros que presenta una ceja blanca que se une sobre el pico. Habitan en bosques y sabanas. También es cercana a espacios modificados por el hombre, como áreas rurales y zonas urbanas. Realiza sus nidos en huecos, ya sean naturales como huecos en árboles o artificiales como huecos en edificios. Se alimenta de insectos, los cuales caza al vuelo. Se distribuye por el sur de Perú, Bolivia, centro y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y en Argentina. Desde el norte hasta la provincia de La Pampa, excluyendo la Patagonia y la zona cordillerana. Es también conocida como golondrina cejiblanca, golondrina de lomo blanco y golondrina de rabadilla y cejas blancas. Es una golondrina de unos 13 centímetros. Es nativa del continente sudamericano, encontrándose al centro del continente. Las poblaciones más australes, al centro de Argentina, migran hacia el norte en invierno, llegando hasta Brasil y el sur de Perú. El dorso es de un tono azulado brilloso, en ocasiones azul verdoso. La parte ventral es blanca, junto con una distintiva ceja blanca. Se alimenta de insectos voladores. Golondrina patagónica. Es una golondrina de unos 13 centímetros que se encuentra durante todo el año en gran parte de la Patagonia, Islas Malvinas y Chile. También poblaciones que migran hacia el centro y noreste argentino para pasar el invierno, como en este caso. Su dorso es enteramente negro azulado brilloso, excepto la rabadilla, que es blanca. El vientre es blanco y se alimentan de insectos. Golondrina negra. Es una golondrina de unos 18 centímetros. Estas fueron halladas en Mar Azul, en la costa bonaerense, en unas edificaciones costeras, en donde cazaban insectos junto a otras especies, como la golondrina doméstica, que además estas últimas anidaban allí. Es una especie migradora dentro del continente sudamericano, que pasa por su periodo reproductivo en Argentina y al sur de Bolivia. Luego, en plena migración, pasa por el centro-este de Argentina y en Uruguay, dirigiéndose al norte del continente, en donde pasa su periodo de reposo. Se la puede confundir con la golondrina purpúrea, cuyos machos son muy similares con los de esta especie. Los machos de la golondrina negra son de un tono oscuro de azul purpúreo, con brillo, mientras que las hembras son ventralmente manchadas de pardo grisáceo, como se observa en esta imagen a la golondrina que está volando. Se alimentan de insectos, los cuales caza al vuelo. Realiza su nido en huecos con barro y paja. Aquí se observa un macho juvenil que está tornando su plumaje al de adulto. Es también conocida como golondrina sureña, martín sureño o golondrina negra argentina. Golondrina ala blanca. Es una golondrina de unos 13 centímetros, de clima tropical y subtropical, nativa de América del Sur. En Argentina son comunes de hallar en la provincia de Misiones. Golondrina barranquera. Es una pequeña golondrina de unos 12 centímetros, nativa de América del Sur y América Central. Presenta el dorso negro azulado brilloso y el vientre blanco, con la parte subcaudal de color negro.
Se la encuentra en barrancos o quebradas, en donde anida. Estas aves se alimentan de insectos. Las del sur de Argentina presentan menos negro en la parte subcaudal que las del norte. Golondrina cabeza rojiza. Es una golondrina pequeña de unos 11 centímetros que suele ser vista en sabanas o ambientes acuáticos. Se distribuye por el norte de Argentina, excluyendo la región andina. Es más rara en el centro. También en Uruguay, centro de Bolivia, sureste de Paraguay, sur de Brasil y sureste de Venezuela. La cola y dorsalmente es parda, ventralmente es blanquecina. La cabeza y la parte del pecho es de color canela, con la corona más oscura. Su rabadilla es oscura. Nidifica en huecos y se alimenta de insectos. Golondrinas rabadilla canela y zapadora. Se trata de dos especies de golondrinas cuyo tamaño ronda los 12 a 13 centímetros, siendo la zapadora un poco más pequeña. Ambas migran desde Norteamérica hacia América del Sur para pasar sus inviernos. La rabadilla canela presenta frente blancuzca, parte de la cabeza rojiza y por encima azulado. Su cola es corta y redondeada. La zapadora presenta dorso pardo, con pecho y centro del vientre pardos, y el resto blancuzco. Su pico es corto y pequeño. Ambas habitan en campos abiertos y sabanas. Se alimentan de insectos.